¿Quiénes eran los anaseos, los misteriosos gigantes mencionados en las antiguas escrituras bíblicas? ¿Por qué despierta tanta fascinación y curiosidad su presencia en Canaán antes de la llegada de los israelitas? ¿Y cómo impactaron la historia de la región? En este video exploraremos la intrigante historia de los anaseos, también conocidos como los hijos de Anac. Descubra su origen, legado y el papel crucial que desempeñaron en las narrativas bíblicas. Desentrañemos los misterios de estos gigantes, comprendamos cómo los israelitas enfrentaron esta formidable amenaza y extraigamos lecciones espirituales de las batallas contra estos imponentes seres. Prepárese para un viaje fascinante a través de antiguos relatos bíblicos y mitológicos que revelan el impacto duradero de los anaseos en la historia de Canaán. La herencia de los anaseos es un aspecto crucial que despierta la curiosidad de muchos. Según los relatos bíblicos, estos gigantes dejaron un impacto duradero en la cultura y en la historia de la región. Sus imponentes estaturas y fuerzas físicas son descritas con detalles, creando una imagen vívida de seres que eran temidos y respetados. La presencia de ellos en Canaán representaba un desafío formidable para los israelitas, que se veían diminutos e impotentes ante los gigantes. Explorar quiénes eran los anaseos implica sumergirse en las escrituras y comprender las diversas interpretaciones sobre su existencia. Las descripciones bíblicas los retratan como seres de una estatura impresionante, lo que simbolizaba tanto un peligro físico como una prueba espiritual para los israelitas. Entender el impacto de estos gigantes requiere un análisis profundo de las narrativas bíblicas y de las tradiciones culturales que se desarrollaron en torno a ellos. La mención de los anaseos en las Escrituras es más que una curiosidad histórica. Refleja la lucha constante de los israelitas para conquistar y establecerse en la tierra prometida. Los relatos sobre estos gigantes sirven como metáforas para los desafíos que la comunidad israelita enfrentaba, simbolizando obstáculos aparentemente insuperables que requerían una fe inquebrantable y una confianza plena en la protección divina. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Los anaseos son mencionados en diversos pasajes de la Biblia, especialmente en los libros de Números y Deuteronomio. Las Escrituras los describen como una raza de gigantes que habitaban Canaán antes de la llegada de los israelitas. En Números 13:33, los espías enviados por Moisés los describen como seres de estatura impresionante, tanto que los israelitas se sentían como langostas a su lado. Esta descripción subraya la intimidación física que los anaseos imponían, además del miedo y la sensación de inferioridad que los israelitas experimentaban. La descripción de los anaseos en la Biblia no se limita solo a su estatura física. Son retratados como una amenaza formidable, tanto en términos de poder militar como en términos de su presencia dominante en la región. La mención constante de su altura y fuerza sirve para enfatizar el desafío que representaban para los israelitas, destacando la necesidad de una intervención divina para superarlos. En Deuteronomio 9:2, los anaseos son descritos como un pueblo grande y alto, lo que refuerza su reputación como guerreros temidos. Los relatos bíblicos sobre los anaseos no son solo historias de miedo, sino también de superación. La lucha contra estos gigantes simboliza la necesidad de coraje y fe inquebrantable por parte de los israelitas. Enfrentar a los anaseos requería más que fuerza física. Era necesario confiar en la orientación y protección de Dios.
Esta narrativa sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de la fe frente a obstáculos aparentemente insuperables. Además de los pasajes directos, la Biblia frecuentemente usa a los anaseos como un símbolo de desafíos gigantescos que necesitan ser superados. Representan no solo un peligro físico, sino también una prueba espiritual. La batalla contra estos gigantes es una metáfora para la lucha interna de los israelitas para mantener su fe y seguir los mandamientos de Dios, a pesar de las adversidades externas. En nuestra exploración vamos a examinar los diferentes pasajes bíblicos que mencionan a los anaseos, entendiendo cómo estas descripciones contribuyeron a la construcción de la identidad de los israelitas. Veremos cómo la presencia de estos gigantes en las Escrituras refleja la constante lucha entre el bien y el mal, y cómo la fe puede ser un arma poderosa contra los mayores desafíos. En Números 13:33, los espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán trajeron de vuelta un relato impresionante sobre los anaseos. Describieron la tierra como habitada por gigantes, afirmando que los israelitas parecían langostas a su lado. Esta primera descripción es crucial, pues destaca la magnitud de la amenaza que los anaseos representaban. Los espías quedaron tan intimidados por la estatura y fuerza de los gigantes que relataron la situación como desesperada, desalentando al pueblo de Israel a proceder con la conquista de la tierra prometida. La descripción de los espías creó un impacto psicológico profundo en los israelitas. La sensación de inferioridad y miedo que los anaseos imponían era tan grande que muchos empezaron a dudar de su capacidad para conquistar Canaán, a pesar de las promesas divinas. Este relato destaca cómo los desafíos físicos pueden afectar la moral y la fe de una comunidad, y cómo la percepción de amenaza puede ser tan poderosa como la propia amenaza. Los relatos de los espías no solo reflejaban la realidad física de los anaseos, sino que también amplificaban el desafío espiritual que los israelitas enfrentaban. La necesidad de superar el miedo y confiar en la protección de Dios era central para la narrativa bíblica. Los anaseos, con su imponente presencia, servían como una prueba de fe, exigiendo que los israelitas confiaran en la promesa divina de que podrían vencer incluso los mayores obstáculos. La reacción de los israelitas al relato de los espías es un ejemplo clásico de cómo el miedo puede paralizar una comunidad. En lugar de centrarse en las promesas de Dios y en su propia fuerza interna, se dejaron dominar por el terror que los anaseos inspiraban. Esta historia sirve como un recordatorio de que, a menudo, los mayores desafíos que enfrentamos no son solo externos, sino internos. La lucha para mantener la fe y el valor ante el miedo y la duda. El libro de Deuteronomio refuerza aún más la imagen de los anaseos como gigantes formidables y temidos. En Deuteronomio 9:2 se les describe como un pueblo grande y alto, conocido como los hijos de Anac. La pregunta retórica, ¿quién se sostendrá ante los hijos de Anac?, enfatiza la notoriedad de los anaseos y el miedo que inspiraban. Este pasaje no solo subraya la estatura física de los anaseos, sino que también destaca su reputación como guerreros invencibles, conocidos y temidos por todas las naciones alrededor. La mención de los anaseos en Deuteronomio no se limita a su estatura, sino también a su fuerza y presencia intimidante. En varios pasajes, los anaseos son citados como un obstáculo significativo para los israelitas, representando una amenaza que parecía imposible de superar sin la ayuda divina. Estas referencias sirven para mostrar la magnitud del desafío que los israelitas enfrentaban y la necesidad de una fe sólida para creer en la victoria prometida por Dios. Los relatos sobre los anaseos en Deuteronomio también son una forma de reforzar la narrativa de la dependencia de Dios.
Al describir a los anaseos como gigantes invencibles, la Biblia subraya que la victoria de los israelitas sobre ellos no sería posible por la fuerza humana, sino por la intervención divina. Esto refuerza el mensaje central de que, para conquistar la tierra prometida, los israelitas necesitaban confiar plenamente en la protección y guía de Dios. Además de describir a los anaseos como guerreros temidos, Deuteronomio también los utiliza como un símbolo de los desafíos que los israelitas enfrentarían a lo largo de su jornada. Representan los obstáculos aparentemente insuperables que solo pueden ser vencidos con fe y determinación. Esta narrativa sirve como una metáfora poderosa para cualquier desafío que pueda surgir, mostrando que, con la ayuda divina, incluso los mayores gigantes pueden ser derrotados. En el video vamos a examinar los diversos pasajes de Deuteronomio que mencionan a los anaseos, entendiendo cómo estas descripciones contribuyeron a la construcción de la identidad de los israelitas y su fe en Dios. Veremos cómo la presencia de estos gigantes en las Escrituras no solo intimidaba, sino que también inspiraba a los israelitas a confiar más profundamente en la promesa divina de victoria y protección. La presencia de gigantes en las Escrituras bíblicas no es un fenómeno aislado. Muchas culturas antiguas tienen sus propias leyendas y mitos sobre seres de tamaño descomunal. Estos gigantes frecuentemente simbolizaban fuerzas de caos o desafíos significativos a la civilización. En la mitología bíblica, los anaseos y otros gigantes representan obstáculos enormes que necesitaban ser superados a través de la fe y de la obediencia a Dios. Esta tradición de gigantes como símbolos de desafíos es común en diversas culturas, reflejando una lucha universal contra obstáculos aparentemente intransitables. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Los gigantes aparecen en varias mitologías alrededor del mundo, desde los titanes en la mitología griega, hasta los Jotuns en la mitología nórdica. Estos seres colosales eran frecuentemente vistos como antagonistas de los dioses o de los héroes, representando el caos y la destrucción que necesitaban ser contenidos. En la Biblia, los anaseos ocupan un papel similar, simbolizando desafíos que solo pueden ser vencidos con la ayuda divina. Esta narrativa común subraya la universalidad del tema de los gigantes como representantes de fuerzas incontrolables. Además de las escrituras, las culturas antiguas frecuentemente utilizaban a los gigantes para explicar fenómenos naturales e históricos. Por ejemplo, grandes formaciones rocosas o estructuras antiguas muchas veces eran atribuidas al trabajo de gigantes. Estas leyendas ayudaban a la comunidad a comprender y personificar fuerzas naturales que de otra forma serían inexplicables. En el contexto bíblico, los anaseos sirven para personificar los desafíos físicos y espirituales que los israelitas enfrentaban. La presencia de gigantes en la mitología
también puede ser vista como una forma de transmitir lecciones morales y espirituales. Enfrentar y superar a estos seres imponentes simbolizaba la lucha contra las adversidades y la importancia del coraje, de la fe y de la perseverancia. En la Biblia, la derrota de los anaseos por los israelitas no es solo una victoria militar, sino un triunfo espiritual que refuerza el mensaje de que, con la fe en Dios, ningún obstáculo es insuperable. Los anaseos representaban mucho más que una amenaza física para los israelitas. Simbolizaban los desafíos espirituales y emocionales que el pueblo de Israel debía enfrentar. Los relatos bíblicos sobre los gigantes están cargados de significados metafóricos, donde los gigantes representan obstáculos enormes que pueden parecer insuperables. La presencia de estos gigantes en la tierra prometida ponía a prueba la fe y la determinación de los israelitas, obligándolos a confiar plenamente en la protección y guía divina para superar esos desafíos. Para los israelitas, enfrentar a los anaseos no era solo una batalla física, sino una prueba de fe. La narrativa bíblica subraya repetidamente que la victoria contra estos gigantes solo sería posible con la ayuda de Dios. Este simbolismo refuerza el mensaje central de la Biblia sobre la importancia de una fe inquebrantable y de la confianza en Dios ante las adversidades. Los gigantes, por lo tanto, servían como un recordatorio constante de que, por grandes que fueran los desafíos, la fe y la obediencia a Dios podían garantizar la victoria. Además de la fe, los anaseos también simbolizaban la necesidad de valor y perseverancia. La intimidación que imponían era una prueba para los israelitas, desafiándolos a superar el miedo y la incertidumbre. Cada victoria contra los gigantes era una victoria espiritual, fortaleciendo la determinación de los israelitas y reafirmando su confianza en la promesa divina. Estos relatos servían para inspirar y motivar al pueblo de Israel a continuar su camino y a no rendirse nunca, incluso ante los mayores obstáculos. Los gigantes también representaban los miedos internos de los israelitas, la sensación de pequeñez e insignificancia frente a los anaseos reflejaba los propios sentimientos de duda e insuficiencia de los israelitas. La lucha contra estos gigantes era, en muchos aspectos, una lucha interna para superar esos sentimientos negativos y creer en el propio valor y capacidad. La victoria contra los gigantes era, por lo tanto, una victoria contra los propios miedos y limitaciones. Según las tradiciones bíblicas y relatos antiguos, los gigantes, incluidos los anaseos, surgieron después del diluvio. Estos seres de gran tamaño y fuerza formidable son frecuentemente mencionados en varias culturas antiguas, ocupando territorios extensos en el antiguo Oriente Próximo, como Mesopotamia, Transjordania y regiones cercanas a la costa del Mediterráneo. Tras el diluvio, los sobrevivientes de estas estirpes de gigantes se dispersaron en busca de territorios fértiles y recursos abundantes, motivados por la necesidad de encontrar lugares adecuados para sustentar y prosperar. Los relatos bíblicos y mitológicos describen a estos gigantes como descendientes de los Nefilim, una raza de seres poderosos que existía antes del diluvio. Después de la catástrofe, estos gigantes se dispersaron por varias regiones, buscando nuevos hogares y oportunidades. En Mesopotamia, una región fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, los gigantes encontraron un ambiente rico en recursos, ideal para su supervivencia y prosperidad. La fertilidad del suelo y la abundancia de agua hicieron de esta área un lugar atractivo para el establecimiento de sus comunidades. Además de Mesopotamia, la región de Transjordania, situada al este del río Jordán, también fue hogar de varios grupos de gigantes. Entre estos grupos estaban los semitas y los refaitas, mencionados en la Biblia como gigantes.
Esta área, con sus vastas regiones montañosas y valles fértiles, ofrecía condiciones ideales para la vida. La riqueza agrícola y la protección natural de las montañas hacían de Transjordania un lugar seguro y próspero para estos gigantes, permitiéndoles desarrollar comunidades fuertes y sostenibles. Los anaseos, específicamente, fueron atraídos por la región de Canaán, conocida por su fertilidad y ciudades fortificadas. Los relatos bíblicos mencionan que los espías israelitas, enviados por Moisés, encontraron a los anaseos en Hebrón y otras partes de Canaán, describiéndolos como un pueblo de gran estatura y ciudades bien defendidas. La presencia de estos gigantes en la región subraya la importancia estratégica y el atractivo de esta tierra, tanto en términos de recursos como de seguridad. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, es frecuentemente referida como la cuna de la civilización debido a su rica historia y desarrollo cultural. En esta región fértil, los gigantes encontraron un ambiente ideal para establecerse. Las ciudades-estado avanzadas, con su suelo rico y abundancia de agua, proporcionaban las condiciones perfectas para la supervivencia y prosperidad de estos seres colosales. Mesopotamia ofrecía no solo recursos naturales, sino también oportunidades para que los gigantes interactuaran con otras culturas y civilizaciones. La fertilidad del suelo mesopotámico y la disponibilidad de agua hicieron de la región un lugar atractivo para los gigantes, permitiéndoles desarrollar comunidades estables y prósperas. La riqueza agrícola del área permitía la producción de alimentos a gran escala, sustentando grandes poblaciones. Además, la posición geográfica de Mesopotamia facilitaba el comercio y la interacción con otras culturas, promoviendo un intercambio de ideas y tecnologías que beneficiaba a las comunidades de gigantes. Transjordania, ubicada al este del río Jordán, también fue un importante centro de asentamiento para los gigantes, incluidos los semitas y refaítas. Las vastas áreas montañosas y los valles fértiles de esta región ofrecían un ambiente seguro y próspero para estos gigantes. La protección natural de las montañas y la riqueza agrícola de la región hacían de Transjordania un lugar ideal para el desarrollo de comunidades fuertes y sostenibles. La ubicación geográfica de Transjordania también facilitaba el comercio y la interacción con otras culturas, lo que puede haber atraído a los gigantes en busca de nuevas oportunidades. Los semitas, descritos en la Biblia como gigantes altos y fuertes, habitaban principalmente áreas montañosas y valles fértiles en Transjordania. Su impresionante estatura y fuerza los convertían en una presencia formidable en la región. Los moabitas, habitantes de Moab, los llamaban emitas, subrayando la conexión entre los semitas y otras razas de gigantes como los anaseos. Esta comparación frecuente con los anaseos, en términos de tamaño y fuerza, destaca la presencia significativa de los gigantes en Transjordania. Los refaítas o refaim son otro grupo de gigantes mencionados en la Biblia que habitaban Transjordania. Este grupo es destacado en varios pasajes bíblicos, siendo el más notable el rey Og de Basán, descrito como el último de los refaítas. La enorme cama de hierro de Og, con 13,5 pies de largo y 6 pies de ancho, subraya su estatura colosal y presencia imponente. Los refaítas controlaban regiones estratégicas de Transjordania, aprovechando su fuerza y ubicación para dominar áreas clave y recursos vitales. Los semitas y refaítas, ambos mencionados en la Biblia como gigantes, presentaban características y contextos distintos que los diferenciaban. Los semitas eran conocidos por su estatura imponente y habitaban principalmente áreas montañosas y valles fértiles en Transjordania.
Descritos como un pueblo grande y numeroso, los semitas eran frecuentemente comparados a los anaseos en términos de tamaño y fuerza. Los mojabitas los llamaban emitas, destacando su presencia significativa en la región y subrayando sus impresionantes características físicas. Los semitas habitaban áreas estratégicas que ofrecían ventajas naturales para la defensa y la subsistencia. Las montañas proporcionaban protección natural contra invasores, mientras que los valles fértiles garantizaban una agricultura próspera. La relación de los semitas con los mojabitas, que les dieron el nombre de emitas, indica una interacción cultural significativa, sugiriendo que los semitas eran una presencia bien establecida y respetada en la región. Su comparación frecuente con los anaseos refuerza la idea de que eran vistos como un pueblo formidable y digno de nota. Por otro lado, los refaitas, también conocidos como Refaim, son otro grupo de gigantes mencionados en la Biblia, particularmente asociados a Transjordania. Este grupo es destacado en varios pasajes bíblicos, con Og, el rey de Basán, siendo uno de los más notables representantes. La enorme cama de hierro de Og, con 13,5 pies de largo y 6 pies de ancho, es una evidencia de su estatura colosal y presencia imponente. Los refaitas controlaban regiones estratégicas de Transjordania, utilizando su fuerza y ubicación para dominar áreas clave y recursos vitales. Los refaitas son frecuentemente mencionados en conexión con sus habilidades militares y su capacidad de controlar territorios importantes. A diferencia de los semitas, que eran descritos como un grupo numeroso, los refaitas son frecuentemente representados a través de figuras individuales destacadas, como el rey Og. La presencia imponente de Og y su asociación con una cama de hierro gigantesca subrayan la reputación de los refaitas como guerreros temibles y líderes poderosos. Esta distinción entre los grupos destaca las diferentes formas en que cada uno influyó en la historia y la cultura de la región. Las principales diferencias entre los semitas y los refaitas residen en su nomenclatura, ubicación específica y figuras representativas. Mientras los semitas eran un grupo numeroso frecuentemente comparado a los anaseos, los refaitas se destacaban principalmente a través de la figura individual de Og. Los semitas habitaban montañas y valles fértiles, mientras los refaitas controlaban regiones estratégicas de Transjordania. Estas distinciones subrayan la diversidad de los gigantes en la región y la complejidad de sus interacciones culturales e históricas. Los Anakim, o hijos de Anak, son una de las razas de gigantes más mencionadas en relación con la región de Canaán. Descritos como seres de gran estatura y fuerza, los Anakim ocupaban ciudades fortificadas en Canaán, especialmente en Hebrón. En Números 13:33, los espías israelitas enviados por Moisés describen a los Anakim como gigantes y afirman que a su lado parecían langostas. Esta descripción enfatiza no solo la estatura impresionante de los Anakim, sino también la sensación de insignificancia y miedo que inspiraban en los israelitas. La presencia de los Anakim en Canaán representaba uno de los mayores desafíos para los israelitas en su misión de conquistar la tierra prometida. Las ciudades fortificadas de los Anakim eran conocidas por su defensa robusta, haciendo la tarea de vencerlos aún más difícil. Hebrón, una de las principales ciudades ocupadas por los Anakim, es frecuentemente mencionada en las Escrituras como un centro de poder e influencia de los gigantes. La importancia estratégica de Hebrón y otras ciudades fortificadas subraya el papel crucial de los Anakim en la defensa de Canaán. Además de su presencia física, los Anakim también desempeñaban un papel simbólico en la narrativa bíblica. Representaban obstáculos gigantescos que solo podían ser superados con la ayuda divina.
La necesidad de enfrentar y derrotar a los Anakim servía como una prueba de fe para los israelitas, reforzando el mensaje de que, con la guía y protección de Dios, ningún desafío era insuperable. La lucha contra los Anakim era, por lo tanto una batalla espiritual como una batalla física. Los Anakim son frecuentemente mencionados en pasajes bíblicos que destacan la intimidación que imponían y la necesidad de intervención divina para derrotarlos. En Josué 11, 21-22 se narra cómo Josué erradicó a los Anakim de las montañas de Hebrón, Debir y Anab, dejando solo algunos en Gaza, Gat y Asdod. Esta victoria no solo marcó la expansión territorial de los israelitas, sino que también simbolizó la superación de obstáculos aparentemente insuperables a través de la fe y el valor. La derrota de los Anakim reforzaba la narrativa de que la conquista de la tierra prometida era un acto de fe. La gran batalla de Hebrón es uno de los eventos más legendarios en la historia de los Anakim, destacando la astucia y la habilidad de liderazgo de Anak. Cuando una coalición de tribus hostiles se unió para invadir las tierras de los Anakim, Anak, entonces un joven líder, asumió el mando de las defensas de su pueblo. Comprendiendo que la fuerza bruta sola no sería suficiente para derrotar a una coalición tan numerosa, Anak utilizó su ingenio para elaborar una estrategia de defensa que maximizara la fuerza de su pueblo y explotara las debilidades del enemigo. Primero, Anak ordenó la fortificación de Hebrón, utilizando materiales locales para construir murallas más altas y más gruesas. Esta fortificación no solo ralentizó el avance enemigo, sino que también dio tiempo a los defensores para prepararse adecuadamente. Conociendo bien el terreno alrededor de Hebrón, Anak posicionó emboscadas en áreas montañosas y valles estrechos, donde el enemigo sería forzado a pasar. Utilizando a sus guerreros más ágiles y experimentados, estos ataques sorpresa causaron confusión y desmoralización entre las tribus invasoras, desacelerando su avance y dispersando sus fuerzas. Anak también empleó tácticas de guerra psicológica, enviando mensajes a los líderes de la coalición para sembrar discordia y desconfianza entre ellos. Aprovechándose de las rivalidades internas, hizo correr rumores de traiciones y deslealtades, lo que debilitó la cohesión del enemigo y provocó conflictos internos. Este enfoque estratégico mostró la capacidad de Anak de utilizar no solo la fuerza física, sino también la inteligencia y la manipulación psicológica para garantizar la defensa de su pueblo. La batalla culminante ocurrió en las llanuras frente a Hebrón. Anak, demostrando un profundo entendimiento de la guerra y de la moral de sus tropas, pronunció un discurso inspirador antes de la batalla, destacando la importancia de defender su hogar y su legado. Durante la batalla, Anak lideró desde el frente, demostrando su fuerza y coraje, inspirando a sus guerreros a luchar con una ferocidad renovada. Utilizando la propia fuerza del gigante contra él, Anak logró derribar a su oponente en una trampa preparada con antelación. La victoria en Hebrón no solo aseguró la supervivencia de los Anakim, sino que también consolidó la posición de Anak como líder indiscutible. Su habilidad para combinar fuerza bruta con estrategia inteligente y guerra psicológica lo distinguió como un líder formidable. Las historias de esta batalla se transmitieron de generación en generación, inspirando a futuros líderes y guerreros Anakim. En el video exploraremos la batalla de Hebrón en detalle, destacando las estrategias y tácticas empleadas por Anak y el impacto duradero de esta victoria en la historia de los Anakim. La conquista de Canaán por los israelitas es una de las narrativas más épicas de la Biblia, llena de desafíos formidables y victorias milagrosas.
Los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, enfrentaron una serie de obstáculos significativos, incluyendo la presencia de los Anakim y otras razas de gigantes. Cada batalla contra estos gigantes no era solo una lucha por la tierra, sino una prueba de fe y confianza en la promesa divina. Los Anakim, con sus ciudades fortificadas y estatura imponente, representaban uno de los mayores desafíos en esta jornada. Josué, conocido tanto por su coraje como por su sagacidad, trazó un plan meticuloso para enfrentar a los gigantes de Canaán. La primera gran batalla ocurrió en Jericó, donde los israelitas, siguiendo las instrucciones divinas, marcharon alrededor de las murallas de la ciudad hasta que éstas se derrumbaron. Esta victoria inicial fue crucial, pues no solo fortaleció la confianza de los israelitas, sino que también envió un mensaje poderoso sobre la intervención divina en su jornada. La derrota de Jericó fue seguida por otras victorias significativas, pero la presencia de los Anakim en Hebrón y otras áreas continuaba siendo un obstáculo formidable. La batalla contra los Anakim en Hebrón fue uno de los mayores desafíos que Josué y sus hombres enfrentaron. Utilizando una combinación de estrategia militar y fe, Josué logró rodear la ciudad y, eventualmente, derrotar a los gigantes. La victoria sobre los Anakim no fue solo una conquista territorial, sino un hito espiritual que reforzaba la narrativa de que Dios estaba guiando y protegiendo a los israelitas. La erradicación de los Anakim de las montañas de Hebrón, Debir y Anab fue una demostración clara de que ningún obstáculo era insuperable con la ayuda divina. Cada batalla contra los gigantes de Canaán servía para probar y fortalecer la fe de los israelitas. La presencia continua de los Anakim y otros gigantes en las ciudades fortificadas era un recordatorio constante de los desafíos físicos y espirituales que necesitaban ser superados. Las victorias sobre estos gigantes eran vistas como pruebas de la fidelidad de Dios a sus promesas y de la capacidad de los israelitas de confiar completamente en Él. La lucha contra los gigantes simbolizaba la lucha interna de los israelitas para mantener su fe y valentía frente a adversidades aparentemente insuperables. Los gigantes mencionados en la Biblia, incluidos los Anakim, tuvieron un impacto duradero en la cultura y mitología de las regiones donde vivieron. Sus historias no solo influenciaron la narrativa bíblica, sino que también resonaron en otras tradiciones culturales y religiosas. La presencia de gigantes en mitologías de diversas culturas subraya la universalidad de estos seres como símbolos de desafíos monumentales y fuerzas incontrolables. En muchas civilizaciones antiguas, los relatos de gigantes reflejan los temores y aspiraciones humanas, personificando fuerzas de la naturaleza y poderes sobrenaturales. En la Biblia, los gigantes como los Nefilim y los hijos de Anak representaban un desafío físico y espiritual para los israelitas, poniendo a prueba su fe y determinación. Estas narrativas servían como recordatorios constantes de la necesidad de confiar en Dios para superar obstáculos aparentemente insuperables. La presencia de los gigantes en las Escrituras subrayaba la lucha continua entre el bien y el mal, y la importancia de la fe como una arma poderosa contra los mayores desafíos. Además, las historias de los gigantes se utilizaban para transmitir lecciones morales y espirituales, enfatizando el coraje, la perseverancia y la fe. La influencia de los gigantes no se limitaba solo a la Biblia. Muchas culturas antiguas tenían sus propias leyendas sobre seres de tamaño descomunal. En la mitología griega, por ejemplo, los titanes eran dioses gigantes que representaban fuerzas primordiales de la naturaleza y eran constantemente desafiados por los dioses olímpicos.
En la mitología nórdica, los Jotuns eran gigantes que simbolizaban el caos y la destrucción, y frecuentemente entraban en conflicto con los dioses Aesir. Estas figuras mitológicas servían para explicar fenómenos naturales y reflejaban la lucha humana contra fuerzas abrumadoras. Los relatos bíblicos sobre los gigantes también influenciaron el arte, la literatura y la cultura popular a lo largo de los siglos. Las historias de David y Goliat, por ejemplo, se convirtieron en símbolos universales de superación y victoria contra todas las probabilidades. Estas narrativas fueron reinterpretadas y adaptadas en diversas formas, desde pinturas renacentistas hasta películas y libros modernos. La figura del gigante como un adversario formidable continúa capturando la imaginación humana, sirviendo como una metáfora poderosa para los desafíos de la vida. Kiriat Arba, también conocida como Hebrón, es una ciudad mencionada en la Biblia con una historia rica y significativa. El nombre Kiriat Arba significa ciudad de Arba, y Arba es descrito como el mayor de los gigantes, padre de Anak. Esta ciudad, situada en una región estratégicamente importante, desempeñó un papel crucial en la historia de los Anakim y de los israelitas. Hebrón, una de las ciudades más antiguas del mundo habitadas continuamente, fue un centro de poder e influencia de los Anakim, destacándose por su importancia militar, económica y espiritual. La mención de Arba como el padre de Anak indica una genealogía importante, sugiriendo que él fue un líder o fundador ancestral de los Anakim. La expresión padre de Anak puede ser entendida tanto como una referencia genealógica como un término honorífico, destacando a Arba como una figura venerada entre los gigantes. La importancia de Arba es subrayada por la descripción de Hebrón como Kiriat Arba, sugiriendo que la ciudad tenía una infraestructura notable para la época, incluyendo fortificaciones, templos y otros edificios significativos. Hebrón estaba situada en una región fértil y rica en recursos, permitiendo una agricultura próspera con abundancia de viñedos, olivares y campos de trigo. Esta riqueza agrícola contribuía al desarrollo económico y a la estabilidad de la ciudad, haciéndola un objetivo atractivo para invasores y una base poderosa para los Anakim. La posición estratégica de Hebrón también facilitaba el comercio y la interacción con otras culturas, fortaleciendo aún más la influencia de los Anakim en la región. La ciudad de Hebrón tiene un significado profundo en la historia bíblica, siendo un lugar de peregrinación y culto. Fue en Hebrón donde Abraham compró un campo para enterrar a su esposa Sara, y la ciudad continuó siendo un lugar sagrado para los israelitas. La conexión entre Hebrón y los Anakim destaca la complejidad de las interacciones culturales y religiosas en la región, con la ciudad sirviendo como un punto de encuentro entre diferentes tradiciones y narrativas. La presencia de los Anakim en Hebrón subraya la importancia espiritual e histórica de la ciudad. La historia de los espías israelitas enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán es una de las narrativas más conocidas de la Biblia. En Números 13, Moisés envía a 12 espías, incluyendo a Caleb y Josué, para examinar la tierra prometida y traer un informe detallado sobre sus condiciones y habitantes. Después de 40 días de exploración, los espías regresan con un informe mixto. La tierra es fértil y abundante, pero habitada por pueblos poderosos y ciudades fortificadas. Entre estos habitantes estaban los anaseos, descritos como gigantes que hacían que los israelitas se sintieran como langostas a su lado. El informe de los espías causó un impacto profundo en los israelitas. La descripción de los anaseos como gigantes intimidantes generó miedo y desaliento entre el pueblo. Mientras Caleb y Josué animaban a los israelitas a confiar en Dios y avanzar en la conquista de la tierra,
Los otros 10 espías insistían en que la tarea era imposible debido a la presencia de los gigantes. Este contraste en las reacciones subraya la importancia de la fe y la confianza en Dios en la narrativa bíblica. Caleb y Josué, confiados en la promesa divina, veían la victoria como segura, mientras que los otros espías, dominados por el miedo, solo veían la derrota. La reacción del pueblo de Israel al informe de los espías es un punto crucial en la narrativa. El miedo se extendió rápidamente y la confianza en Dios se debilitó. Los israelitas comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón, expresando su deseo de regresar a Egipto en lugar de enfrentar a los gigantes en Canaán. Esta falta de fe y la reacción de desesperación llevaron a Dios a decretar que la generación que dudó no entraría en la tierra prometida, sino que vagaría en el desierto durante 40 años hasta que una nueva generación, liderada por Caleb y Josué, estuviera lista para conquistar Canaán. La descripción de los anaseos por los espías sirve como un recordatorio poderoso de las consecuencias de la falta de fe. La presencia de los gigantes era una prueba de la confianza de los israelitas en Dios y en sus promesas. La reacción negativa de los espías y del pueblo resultó en un retraso significativo en la realización de la promesa divina. La historia de los espías se utiliza frecuentemente como una lección sobre la importancia de confiar en Dios, incluso ante obstáculos aparentemente insuperables. La derrota de los anaseos es un hito significativo en la conquista de Canaán por los israelitas, liderada por Josué. Josué, un líder valiente y sagaz, desempeñó un papel crucial en la erradicación de los anaquim de las montañas de Hebrón, Debir y Anab. Utilizando una combinación de estrategia militar y fe inquebrantable, Josué logró conquistar ciudades fortificadas y derrotar a los gigantes que habitaban la tierra. La victoria sobre los anaseos no fue solo una conquista territorial, sino también un triunfo espiritual que reafirmaba la promesa divina de que los israelitas heredarían la tierra prometida. Josué adoptó un enfoque meticuloso para enfrentar a los anaseos. Después de la caída de Jericó y Ai, dirigió su atención a Hebrón, una de las ciudades más importantes y fortificadas de los anaquim. Comprendiendo la importancia estratégica de Hebrón, Josué rodeó la ciudad y utilizó tácticas de asedio para debilitar la resistencia de los gigantes. La determinación y la fe de Josué inspiraron a sus hombres, que lucharon valientemente contra los formidables anaquim. La victoria en Hebrón fue un punto de inflexión en la campaña de conquista de Canaán, mostrando que la intervención divina estaba al lado de los israelitas. La erradicación de los anaseos no fue una tarea fácil. Los gigantes eran conocidos por su imponente estatura y fuerza, lo que los convertía en adversarios temibles. Sin embargo, la confianza de Josué en la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas fue inquebrantable. En Josué 11, 21, 22, la Biblia narra cómo Josué eliminó a los anaquim de las montañas, dejando solo algunos remanentes en Gaza, Gat y Asdod. Esta victoria reforzó la narrativa de que la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos podían superar incluso los mayores obstáculos. La derrota de los anaseos tuvo un impacto profundo en la moral de los israelitas. Cada victoria contra los gigantes servía para fortalecer la confianza del pueblo en el liderazgo de Josué y en la promesa divina. La conquista de ciudades fortificadas, habitadas por gigantes, era vista como una prueba tangible de la fidelidad de Dios a sus promesas. La erradicación de los anaquim también simbolizaba la purificación de la tierra prometida, preparándola para ser habitada por el pueblo de Israel. Después de la erradicación de los anaseos de las montañas de Hebrón, Debir y Anab, algunos remanentes lograron escapar a las ciudades de Gaza, Gat y Asdod.
Estas ciudades, situadas en la región costera de Canaán, se convirtieron en los nuevos hogares de los gigantes que sobrevivieron a las campañas de Josué. La presencia continua de los gigantes en estas ciudades representaba un desafío duradero para los israelitas, incluso después de sus victorias significativas en las montañas. Gaza, Gat y Asdod se convirtieron en centros de resistencia y refugio para los anakim remanentes. Gaza, una de las ciudades más importantes de la región, era conocida por su fortificación y ubicación estratégica. La ciudad se convirtió en un bastión para los anakim, permitiéndoles reagruparse y resistir las incursiones israelitas. Gat, otra ciudad significativa, es notoriamente conocida como el hogar de Goliat, el gigante filisteo derrotado por David. La presencia de Goliat y otros gigantes en Gat subraya la continua amenaza que estos seres representaban para los israelitas. Asdod, por su parte, también albergaba una población de gigantes, convirtiéndose en una de las últimas fortalezas de los anakim en Canaán. La presencia de los gigantes en Gaza, Gat y Asdod no fue totalmente eliminada durante la conquista inicial de Canaán. Incluso después de las victorias de Josué, los israelitas continuaron enfrentando desafíos significativos en estas ciudades. La resistencia de los gigantes en estas áreas subraya la persistencia de las amenazas que los israelitas tuvieron que enfrentar a lo largo de su historia. Las batallas continuas contra los gigantes en Gaza, Gat y Asdod ejemplifican la lucha prolongada por la total conquista y pacificación de la tierra prometida. La historia de David y Goliat es uno de los relatos más famosos que involucran gigantes en Gat. Goliat, descrito como un guerrero gigantesco y temible, desafiaba a los ejércitos de Israel diariamente hasta ser derrotado por el joven pastor David con una honda y una piedra. Esta victoria no solo marcó un momento decisivo en la historia de Israel, sino que también simbolizó la capacidad de superar gigantes a través de la fe y el coraje. La presencia de Goliat en Gat y su derrota por David refuerzan la narrativa bíblica de que, con la ayuda divina, hasta los mayores adversarios pueden ser vencidos. La erradicación final de los gigantes remanentes en Canaán ocurrió durante el reinado del rey David. David, conocido por su coraje y fe inquebrantable, desempeñó un papel crucial en la eliminación de los últimos vestigios de los anakim y otros gigantes en la región. Las batallas libradas por David y sus guerreros contra los gigantes simbolizan la continuación de la lucha de los israelitas para consolidar su presencia en la tierra prometida y eliminar todas las amenazas significativas. La victoria de David sobre Goliat fue solo el comienzo de una serie de enfrentamientos que resultarían en la erradicación final de los gigantes. Una de las narrativas más icónicas que involucran a David es su batalla contra Goliat, el gigante filisteo de Gat. Armado con solo una honda y 5 piedras lisas, David derrotó a Goliat con un solo golpe en la frente, utilizando la primera piedra que lanzó. Esta victoria no fue solo una hazaña de valor individual, sino también un símbolo poderoso de la fe en Dios y de la capacidad de vencer gigantes aparentemente invencibles. La derrota de Goliat por David inspiró a los israelitas y marcó un punto de inflexión significativo en la lucha contra los gigantes filisteos. David continuó liderando campañas militares contra los gigantes remanentes en Canaán. En 2 Samuel 21, 15, 22, la Biblia describe varias batallas libradas por David y sus hombres contra descendientes de gigantes. Entre los gigantes mencionados están Ishbi, Benob, Saph y un hombre de gran estatura con 6 dedos en cada mano y en cada pie. Estas batallas subrayan la persistencia de los gigantes en la región y la determinación de David para erradicar esta amenaza. Las victorias de David y sus guerreros reforzaron la seguridad y la estabilidad de Israel,
consolidando el control sobre la tierra prometida. La erradicación de los gigantes durante el reinado de David también tuvo un impacto significativo en la mitología y la cultura de Israel. Las historias de las victorias de David sobre los gigantes se convirtieron en símbolos de coraje, fe y la capacidad de superar obstáculos insuperables con la ayuda divina. Estas narrativas se transmitieron de generación en generación, inspirando al pueblo de Israel a mantener su fe y a enfrentar desafíos con confianza. La figura de David como un matador de gigantes reforzó su reputación como un líder valiente y un rey elegido por Dios. La relación entre los Anakim y los israelitas es uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Canaán. Desde los primeros encuentros descritos por los espías de Moisés hasta las batallas lideradas por Josué y David, los Anakim representaron un desafío constante para los israelitas. La presencia de los Anakim en la tierra prometida puso a prueba la fe y la determinación de los israelitas, exigiéndoles una confianza inquebrantable en la promesa divina y un coraje constante frente a adversidades formidables. La interacción entre los dos pueblos está marcada por conflictos intensos, victorias milagrosas y lecciones espirituales profundas. Los primeros encuentros de los israelitas con los Anakim, descritos en Números 13, destacan la intimidación física y psicológica que los gigantes imponían. La sensación de insignificancia y miedo que los Anakim inspiraban en los espías y en el pueblo de Israel subraya la magnitud del desafío. Sin embargo, esos encuentros iniciales también sirvieron como una prueba de fe, mostrando que la victoria sobre los gigantes solo sería posible con la ayuda de Dios. Caleb y Josué, con su fe inquebrantable, se destacaron como ejemplos de confianza en la promesa divina, mientras que el miedo y la duda de los otros espías resultaron en un retraso significativo en la conquista de Canaán. Las batallas lideradas por Josué contra los Anakim marcaron un punto de inflexión en la relación entre los dos pueblos. La erradicación de los Anakim de las montañas de Hebrón, Debir y Anab demostró la capacidad de los israelitas de superar obstáculos aparentemente insuperables con la ayuda divina. Estas victorias reforzaron la confianza del pueblo de Israel en el liderazgo de Josué y en la fidelidad de Dios a sus promesas. La conquista de las ciudades fortificadas de los Anakim no solo expandió el territorio israelita, sino que también simbolizó la purificación de la tierra prometida, preparándola para ser habitada por el pueblo de Israel. La presencia continua de los Anakim remanentes en ciudades como Gaza, Gat y Asdod representaba una amenaza persistente para los israelitas. Las batallas libradas por David y sus guerreros contra los gigantes en estas ciudades subrayan la lucha prolongada por la total conquista de Canaán. La derrota de Goliat por David es un ejemplo icónico de esta lucha, simbolizando la capacidad de superar gigantes con fe y coraje. Las victorias de David sobre los gigantes remanentes reforzaron la seguridad y la estabilidad de Israel, consolidando el control sobre la tierra prometida y eliminando las amenazas significativas. La interacción entre los Anakim y los israelitas no es solo una serie de conflictos físicos, sino también una narrativa rica en lecciones espirituales y morales. Los Anakim representan desafíos que exigen fe, coraje y perseverancia para ser superados. La victoria sobre los gigantes se ve como una prueba tangible de la fidelidad de Dios y de la capacidad de los israelitas de confiar plenamente en su protección y guía. Las historias de las batallas contra los Anakim continúan resonando como símbolos poderosos de superación y victoria en la narrativa bíblica y en la cultura de Israel.
¿Alguna vez te has preguntado qué secretos puede guardar la vasija del arca de Noé? La historia bíblica del diluvio y del arca construida por Noé ha fascinado a generaciones, pero hay detalles que permanecen envueltos en misterio. Entre esos detalles destaca la enigmática vasija, también conocida como el cuenco de salvación. En este video nos adentraremos en una de las historias más fascinantes y misteriosas de todos los tiempos, la búsqueda del arca de Noé y los enigmáticos Nefilim. Desde expediciones modernas, utilizando tecnologías de punta, hasta la interpretación de antiguos manuscritos, descubriremos juntos los esfuerzos incansables de exploradores y científicos por desvelar estos antiguos enigmas. Pero antes de desvelar los misterios que rodean esta historia bíblica, comparte este video con tus seres queridos y en tus redes sociales, como Facebook, WhatsApp y Telegram. Quien siembra la palabra de Dios en el corazón de otros, cosechas abundantes bendiciones. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más. De esa manera sabré si realmente deberías seguir subiendo nuevos videos. La historia de la vasija del arca de Noé es tan antigua como la propia narrativa del diluvio. Mencionada en varias tradiciones apócrifas y relatos históricos, esta vasija tenía un propósito crucial durante la travesía del diluvio. No solo almacenaba recursos vitales, sino que también podría contener pistas sobre la existencia de seres colosales conocidos como los Nefilim. El fascinante interés por la vasija no es solo arqueológico, sino también teológico. Para muchos, la vasija representa un vínculo directo con el pasado distante y con las narrativas sagradas que moldearon a la humanidad. Es como si cada pedazo de barro o madera contuviera una historia esperando ser contada. Una historia que podría cambiar nuestra comprensión del mundo antiguo. A lo largo de los siglos, innumerables exploradores e investigadores han dedicado sus vidas a la búsqueda de la vasija del arca de Noé. La idea de encontrar un artefacto tan significativo ha impulsado expediciones a lugares remotos y peligrosos como las laderas del monte Ararat. Pero, ¿por qué es tan importante esta búsqueda? ¿Y qué es lo que realmente esperamos descubrir? Desde su supuesta ubicación hasta su enigmático contenido, cada aspecto de esta vasija plantea nuevas preguntas y teorías. Es una búsqueda de respuestas que no solo desafía nuestra comprensión histórica, sino también nuestra fe y curiosidad humana. La vasija del arca de Noé, o cuenco de salvación, no es solo una simple pieza de cerámica o madera. Según tradiciones antiguas, esta vasija podría haber contenido agua potable, alimentos e incluso reliquias de valor incalculable. La idea de que esta vasija haya desempeñado un papel crucial en la supervivencia durante el diluvio la convierte en un objeto de gran interés para arqueólogos y teólogos. La historia del cuenco comienza con Noé, un hombre justo e íntegro que recibió la misión divina de construir un arca para salvar a su familia y a los animales del gran diluvio. Noé siguió las instrucciones de Dios meticulosamente, y la vasija formaba parte de los preparativos esenciales para garantizar la supervivencia durante los días de inundación. Pero, ¿qué más podría estar escondido en ese cuenco? Muchas tradiciones apócrifas y midrashim sugieren que la vasija contenía más que recursos básicos. Podría haber sido un recipiente de objetos sagrados y de gran poder, quizás incluso fragmentos de Nefilim, los gigantes mencionados en las Escrituras. Estos seres colosales, que existieron antes y después del diluvio, están frecuentemente asociados con historias de fuerza descomunal y sabiduría antigua. Su función práctica, la vasija, podría haber servido como un símbolo de esperanza y fe. Para aquellos a bordo del arca, representaba la providencia divina y la promesa de un nuevo comienzo después del diluvio.
La presencia de este cuenco podría haber sido un recordatorio constante del pacto de Dios con Noé y su familia y de la importancia de preservar la vida y la fe. Con el paso de los años, la leyenda del cuenco de salvación se ha ido expandiendo, ganando capas de misterio e intriga. Exploradores modernos e investigadores continúan buscando pistas sobre su paradero y contenido, con la esperanza de desvelar más secretos sobre la vida en la época de Noé y los misterios de la antigua civilización que él representa. Los secretos de la vasija del Arca de Noé van más allá de su función práctica. Algunas tradiciones sugieren que dentro de ella pueden estar escondidos objetos de inmenso poder y conocimiento, posiblemente dejados por los Nefilim. Estos gigantes, descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, son figuras enigmáticas y controvertidas que continúan fascinando e intrigando a estudiosos y entusiastas. La posibilidad de que la vasija contenga artefactos relacionados con los Nefilim añade una capa de misterio y fascinación a su historia. Estos objetos podrían proporcionar evidencias tangibles de la existencia de estos seres colosales y de sus interacciones con la humanidad. Reliquias biológicas, como fragmentos de huesos o dientes, podrían revolucionar nuestra comprensión sobre la historia antigua y los relatos bíblicos. Además de artefactos físicos, la vasija podría contener documentos o inscripciones que arrojarían luz sobre la civilización antediluviana. Textos antiguos, mapas o instrumentos de navegación podrían revelar detalles sobre el mundo antes del diluvio y los conocimientos avanzados de los Nefilim. Estos descubrimientos podrían redefinir nuestra comprensión sobre las capacidades y logros de estas antiguas culturas. La naturaleza exacta del contenido de la vasija es objeto de intensa especulación. Algunos creen que podría contener objetos de valor espiritual o mágico, utilizados por los Nefilim en sus prácticas diarias o rituales. Herramientas tecnológicas o armas avanzadas también son frecuentemente mencionadas en las teorías sobre el cuenco, sugiriendo que los Nefilim poseían conocimientos que superaban con creces a los de la humanidad contemporánea. La búsqueda de los secretos ocultos en la vasija del Arca de Noé no es solo una jornada arqueológica, sino también una exploración espiritual y filosófica. Nos desafía a reconsiderar nuestras creencias sobre la historia antigua, la fe y la interacción entre lo divino y lo humano. Cada nueva pista o descubrimiento potencial nos acerca un poco más a la verdad sobre estos antiguos misterios. Los Nefilim son mencionados en la Biblia como gigantes poderosos que existieron en la tierra antes y después del diluvio. La palabra Nefilim deriva del hebreo, significando aquellos que cayeron o caídos, indicando su origen divino. Según el libro de Génesis, estos seres eran hijos de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres, resultando en una raza híbrida de gran fuerza y estatura. La existencia de los Nefilim es uno de los temas más debatidos entre teólogos, arqueólogos e historiadores. Algunos creen que estos seres eran reales y poseían habilidades extraordinarias, mientras que otros ven las historias como metáforas o exageraciones mitológicas. Independientemente de la interpretación, los Nefilim continúan capturando la imaginación de muchos. Relatos de Nefilim no se limitan solo a la Biblia. Muchas culturas antiguas tienen historias de gigantes que poseían gran fuerza y sabiduría. En la mitología griega, por ejemplo, los titanes y héroes como Hércules pueden ser vistos como análogos a los Nefilim. Estas historias universales sugieren que la idea de seres gigantes y poderosos es una parte intrínseca de la narrativa humana. Las teorías sobre los Nefilim van desde interpretaciones religiosas hasta explicaciones científicas.
Algunos estudiosos sugieren que los Nefilim podrían ser representaciones de antiguas dinastías de reyes o guerreros poderosos. Otros proponen que podrían haber sido individuos con gigantismo, una condición médica que causa crecimiento excesivo. Sin embargo, la naturaleza híbrida de los Nefilim, combinando elementos divinos y humanos, sigue siendo un enigma. La relación entre los Nefilim y la vasija del Arca de Noé es especialmente intrigante. Si la vasija realmente contiene restos o artefactos de los Nefilim, eso podría proporcionar evidencias concretas sobre su existencia e impacto en la historia antigua. La búsqueda de estas reliquias no solo tiene implicaciones arqueológicas, sino que también desafía nuestra comprensión sobre los límites entre el mito y la realidad. La idea de que los Nefilim podrían haber encontrado refugio en el Arca de Noé durante el diluvio es una teoría fascinante y controvertida. Según algunas interpretaciones apócrifas, algunos Nefilim, debido a su relación con Noé o por su fuerza extraordinaria, podrían haber conseguido entrar en el arca. Esta hipótesis plantea muchas preguntas sobre el papel de estos gigantes en la narrativa del diluvio. Si los Nefilim realmente estaban en el arca, ¿cómo interactuaron con Noé y su familia? ¿Ayudaron a construir y mantener el arca o estaban allí solo como pasajeros? Estas preguntas llevan a especulaciones sobre la dinámica entre humanos y Nefilim durante el diluvio y sobre la estructura social dentro del arca. Otra teoría sugiere que los Nefilim no estaban físicamente en el arca, pero que sus artefactos y restos fueron preservados dentro de la vasija. Noé, sabiendo de la importancia histórica y espiritual de estos objetos, podría haber decidido guardarlos para la posteridad. Esta idea añade una capa de complejidad a la función de la vasija y al propósito del arca en su totalidad. La presencia potencial de los Nefilim en el arca también plantea preguntas sobre la supervivencia de estos gigantes después del diluvio. Si algunos Nefilim sobrevivieron, eso podría explicar la continuidad de leyendas y relatos sobre gigantes en varias culturas después del evento del diluvio. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estos sobrevivientes se habrían integrado en nuevas civilizaciones, difundiendo sus conocimientos e influencias. Estas teorías, aunque especulativas, continúan inspirando debates e investigaciones. La posibilidad de que los Nefilim hayan desempeñado un papel en la historia del diluvio y en la construcción del arca desafía nuestra comprensión tradicional de los eventos bíblicos. Cada nuevo descubrimiento o pista puede potencialmente reescribir capítulos enteros de la historia antigua, acercándonos más a la verdad sobre estos enigmáticos gigantes. La relación entre los Nefilim y la vasija del Arca de Noé es uno de los aspectos más intrigantes de esta narrativa. Según algunas tradiciones, la vasija podría haber sido utilizada para preservar evidencias de la existencia de estos gigantes, incluyendo fragmentos biológicos y artefactos tecnológicos. Esta conexión
sugiere que la vasija no era solo un recipiente común, sino un repositorio de secretos antiguos. Una teoría interesante es que Noé, consciente del impacto histórico de los Nefilim, decidió conservar algunos de sus restos en la vasija para que las futuras generaciones pudieran entender mejor a estos seres. Esta acción podría haber sido motivada por la necesidad de documentar la intervención divina y la existencia de seres híbridos en la Tierra. Los fragmentos preservados podrían contener información valiosa sobre la biología y las habilidades de los Nefilim. Los restos físicos, la vasija, podría haber albergado artefactos utilizados por los Nefilim, como herramientas o armas de avanzada tecnología. Estos objetos, si se descubren, podrían proporcionar evidencias concretas sobre las capacidades tecnológicas de estos gigantes. La idea de que los Nefilim poseían conocimiento avanzado más allá del alcance de los humanos de la época es un tema recurrente en muchas leyendas y tradiciones. Otra posibilidad es que la vasija contuviera escritos o inscripciones que relataban la historia de los Nefilim y sus interacciones con la humanidad. Estos documentos podrían ofrecer una visión más detallada de la civilización antediluviana y de las razones por las que Dios decidió enviar el diluvio. La preservación de estos textos sería una manera de garantizar que la sabiduría y las advertencias de los tiempos antiguos no fueran olvidadas. La conexión entre los Nefilim y la vasija del Arca de Noé sigue siendo un campo fértil para la especulación y la investigación. Cada nueva teoría o descubrimiento añade una pieza al rompecabezas, llevándonos a una comprensión más profunda de la compleja relación entre estos seres míticos y la narrativa bíblica del diluvio. En los últimos años, varios descubrimientos arqueológicos han reavivado el interés y los debates sobre la vasija del Arca de Noé y los Nefilim. Estos hallazgos, a menudo encontrados en regiones remotas y desoladas, tienen el potencial de arrojar nueva luz sobre los antiguos misterios y proporcionar evidencias tangibles para teorías que antes se consideraban solo mitos. Uno de los descubrimientos más significativos ocurrió en el monte Ararat, donde algunos exploradores afirman haber encontrado fragmentos de madera que datan de hace unos 400 años, coincidiendo con la época del diluvio bíblico. Estas muestras de madera, si se autentican, podrían pertenecer a la estructura original del arca, ofreciendo una conexión directa con la narrativa de Noé. Fotografías aéreas e imágenes de satélite también han revelado formaciones intrigantes en las laderas del monte Ararat, conocidas como la anomalía de Ararat. Estas formaciones en forma de barco han despertado gran interés y han llevado a varias expediciones a explorar más a fondo el lugar. Aunque muchos son escépticos, otros creen que estas formaciones podrían ser los restos del arca. Además del monte Ararat, otras regiones también han sido el foco de investigaciones arqueológicas. Expediciones en las montañas Zagros, en Irán y en lugares remotos de Mesopotamia han buscado vestigios del arca y la vasija. Estos esfuerzos a menudo combinan tecnología moderna, como drones y radares de penetración en el suelo, con antiguos relatos y textos bíblicos para guiar sus búsquedas. Los descubrimientos arqueológicos, aunque muchas veces inconclusos, continúan alimentando la esperanza y el entusiasmo entre los investigadores. Cada nueva evidencia potencial reaviva los debates e inspira más investigaciones, acercándonos cada vez más a la resolución de estos antiguos misterios. La búsqueda de la vasija del Arca de Noé es un testimonio de la perseverancia humana en descubrir la verdad sobre nuestro pasado. La búsqueda del Arca de Noé es una de las aventuras más fascinantes y desafiantes de la arqueología moderna.
La historia del diluvio y del arca que salvó a Noé, su familia y los animales ha capturado la imaginación de exploradores, científicos y teólogos durante siglos. Cada nueva pista o descubrimiento potencial alimenta la esperanza de encontrar esta reliquia bíblica y resolver uno de los mayores enigmas de la historia. Desde el siglo XIX, numerosas expediciones se han organizado para encontrar el arca, con el monte Ararat en Turquía siendo el lugar más popularmente asociado a su descanso final. Relatos de avistamientos de estructuras de madera a elevadas altitudes, junto con antiguas escrituras, han incentivado a muchos a emprender peligrosas jornadas por las empinadas y traicioneras laderas de la montaña. La tecnología moderna ha jugado un papel crucial en estas búsquedas. El uso de drones, imágenes de satélite y radares de penetración en el suelo ha permitido a los investigadores mapear áreas inaccesibles e identificar anomalías que podrían ser los restos del arca. Estas herramientas avanzadas han aumentado la precisión de las investigaciones y ampliado las posibilidades de éxito. Sin embargo, la búsqueda del Arca de Noé también ha estado marcada por controversias y debates acalorados. Muchos críticos argumentan que las evidencias encontradas hasta ahora son insuficientes y que los relatos de avistamientos pueden explicarse por formaciones geológicas naturales. Además, la falta de pruebas definitivas ha llevado a la comunidad científica a abordar el tema con escepticismo. A pesar de las dificultades y la falta de consenso, la búsqueda del Arca de Noé continúa inspirando y motivando a muchas personas. Para algunos, el descubrimiento del Arca sería una confirmación tangible de las narrativas bíblicas y un testimonio de la intervención divina en la historia humana. Para otros, es una jornada de curiosidad y deseo de desvelar los secretos del pasado. Independientemente de las motivaciones, la búsqueda del arca es una de las aventuras más emocionantes y persistentes de la arqueología. El monte Ararat, situado en Turquía, es ampliamente considerado el lugar más probable donde el Arca de Noé descansó después del diluvio. Este pico volcánico inactivo, con sus elevadas altitudes y terreno traicionero, ha sido el foco de muchas expediciones e investigaciones a lo largo de los años. Su asociación con el arca se basa principalmente en textos bíblicos y relatos históricos que mencionan las montañas de Ararat. Las antiguas escrituras, particularmente el Génesis 8:4, afirman que el arca posó en las montañas de Ararat. Este versículo ha sido interpretado por muchos como una referencia directa al monte Ararat, aunque la región puede incluir varias otras montañas adyacentes. La identificación precisa del lugar exacto donde el arca reposa es un desafío continuo para los investigadores. Varias expediciones al monte Ararat han reportado el hallazgo de estructuras de madera a elevadas altitudes, que algunos creen que son los restos del arca. Uno de los relatos más notables es el del piloto turco İlhan Durupinar, quien en 1959 identificó una formación en forma de barco en fotografías aéreas del monte. Este descubrimiento, conocido como la anomalía de Ararat, ha sido objeto de intensa investigación y debate. La presencia de fragmentos de madera datados de hace unos 4.800 años en las laderas del monte Ararat es otra pieza intrigante del rompecabezas. Estas muestras, si son auténticas, coinciden con la cronología bíblica del diluvio, aumentando la posibilidad de que pertenezcan al arca. Sin embargo, la confirmación científica de estas evidencias sigue siendo un desafío. A pesar de las dificultades, el monte Ararat permanece como un ícono en la búsqueda del Arca de Noé. La combinación de tradiciones religiosas, relatos históricos y descubrimientos arqueológicos mantiene viva la esperanza de que un día la ubicación exacta del arca será revelada. Hasta entonces, el monte Ararat
sigue siendo un símbolo poderoso de misterio y fe, atrayendo a exploradores e investigadores de todo el mundo. Desde el siglo XIX, el monte Ararat ha sido el destino de innumerables expediciones, todas con el objetivo de encontrar la legendaria Arca de Noé. Estas misiones, realizadas por exploradores de diversas nacionalidades, están marcadas por historias de coraje, determinación y, a menudo, decepción. La búsqueda del arca es una travesía peligrosa, llena de desafíos naturales y logísticos. La primera expedición documentada al monte Ararat ocurrió en 1829, liderada por el geógrafo alemán Friedrich Parrot. La misión de Parrot fue pionera y abrió el camino para muchas otras expediciones subsecuentes. A pesar de no haber encontrado el arca, los relatos de Parrot sobre la geografía y las condiciones del monte proporcionaron información valiosa para futuros exploradores. A lo largo de los años, varias expediciones han regresado al monte Ararat, cada una trayendo nuevas esperanzas y expectativas. Algunas han reportado el hallazgo de estructuras de madera y artefactos que se asemejan a partes de un gran barco, mientras que otras han encontrado evidencias menos convincentes. La dificultad de acceder a las elevadas altitudes y al terreno traicionero del monte hace que cada expedición sea una tarea ardua y arriesgada. En tiempos modernos, la tecnología ha jugado un papel crucial en las expediciones al monte Ararat. Drones y radares de penetración en el suelo permiten a los investigadores explorar áreas inaccesibles e identificar anomalías con mayor precisión. Estas herramientas avanzadas han aumentado significativamente las posibilidades de éxito, aunque los descubrimientos concluyentes aún están por venir. La persistencia de las expediciones al monte Ararat es un testimonio del duradero fascinante por el Arca de Noé. Cada misión, independientemente de su éxito, contribuye a nuestro conocimiento de la montaña y alimenta la esperanza de que algún día se encontrará el arca. Hasta entonces, los exploradores continuarán enfrentando los desafíos y misterios del monte Ararat, impulsados por el deseo de resolver uno de los mayores enigmas de la historia bíblica. La búsqueda del Arca de Noé no es solo una cuestión de arqueología, también está en el centro de debates acalorados entre científicos, teólogos e historiadores. Las evidencias presentadas hasta ahora han generado tanto entusiasmo como escepticismo, reflejando la complejidad de equilibrar descubrimientos científicos con creencias religiosas. Los teólogos y los estudiosos bíblicos frecuentemente ven el descubrimiento del arca como una confirmación tangible de los relatos bíblicos. Para muchos, el arca es más que una reliquia histórica. Es un símbolo de fe y una prueba de la intervención divina en la historia humana. Estos investigadores a menudo defienden la autenticidad de los descubrimientos basándose en su interpretación de las escrituras sagradas. Por otro lado, muchos científicos abordan la búsqueda con un escepticismo saludable, exigiendo pruebas concretas y replicables antes de aceptar cualquier descubrimiento como válido. La falta de evidencias concluyentes, como estructuras intactas o artefactos indiscutibles, lleva a muchos a considerar las afirmaciones sobre el arca como infundadas o resultado de interpretaciones erróneas de formaciones naturales. El debate también involucra la metodología de las expediciones y la interpretación de los datos recolectados. Algunos argumentan que las expediciones a menudo se conducen con un sesgo confirmatorio, donde los investigadores pueden ser influenciados por sus creencias personales. Esto puede llevar a conclusiones precipitadas y a la aceptación de evidencias que no resistirían un escrutinio riguroso. Está la cuestión de la preservación de cualquier posible descubrimiento. Incluso si se encuentra el arca, su preservación a lo largo de milenios en condiciones ambientales extremas es un punto de contención,
los procesos de deterioro natural y los eventos geológicos podrían haber destruido o alterado significativamente cualquier estructura original. Estos debates reflejan la tensión entre fe y ciencia, una dinámica que ha moldeado la búsqueda del Arca de Noé. Mientras que algunos ven el arca como una confirmación de la narrativa bíblica, otros la consideran una leyenda que inspira curiosidad y exploración.